Vamos a dar paso a la conferencia inaugural. El título que lleva es el uso de modelos de tráfico a la aplicación de zonas de bajas emisiones, caso Alicante. Para ello tenemos a Jesús Alba, que es ingeniero civil y director de Ingeniería y CEO de PEMUS Civil. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Gracias al colegio, gracias a la universidad y a todos los participantes. La materia que yo voy a presentar en esta pequeña presentación trata de hacer una iniciación a lo que son las zonas de bajas emisiones para aquellos profesionales que sean nuevos en la materia, pero también trata de explicar a través de algunos ejemplos ligados a la experiencia para qué nosotros necesitamos probablemente el uso de modelos de tráfico y modelos de emisiones en la toma de decisiones. El contenido de la presentación lo he dividido básicamente en 7 bloques. Hablaré primero de la parte de la experiencia, tanto la que nosotros hemos asesorado como la propia en general del sector. Muchas gracias. Se me oye ahora mejor, ¿no? Hablaremos de experiencia, hablaremos de los elementos que tenemos que desarrollar en una zona de bajas emisiones y el por qué, en mi opinión, el uso de modelos es tan relevante en la implantación de las zonas de bajas emisiones. Bueno, en primer lugar, como se ha introducido, yo dirijo una pequeña consultora que tiene, digamos, la sede aquí en Alicante. Hemos desarrollado todos esos proyectos que vienen a ser más o menos la cuarta parte de los que se han hecho en España. El tema de las zonas de bajas emisiones es que afecta a muchísimas ciudades en España. Hoy en día, aún en el presente, solamente hay 2 zonas de bajas emisiones que están actualmente activas, que son Madrid y Barcelona. Hay muchas ciudades, concretamente 153, si no me falla la memoria, porque se tienen que añadir algunas que, aunque no llegan a los 50.000 habitantes, sí que tienen la obligación, que tienen que implantar esto y teóricamente ya, digamos, el reloj está pasado de vueltas en cuanto a los plazos de implantación originales que se marcaban en la ley que se ha comentado previamente. Es cierto que solamente hay 2 en marcha, pero hay aproximadamente 40 que ya se están introduciendo en distintos niveles. Lo primero que yo quería comentar es que en Europa, esto no es una cosa nueva, en Europa hay como 4 tipologías, en realidad 5, pero podríamos hablar, por dejarlo un poquito claro, de 4 tipologías distintas de zonas de bajas emisiones. Peajes urbanos, limitaciones en función de la contaminación, es decir, si hay mucha contaminación, pues yo te pongo restricciones. Hay otro tipo de regulaciones a determinadas áreas, como pueden ser zonas francas, etcétera, y también están las propias zonas de bajas emisiones propiamente dichas. Esto se puede consultar en esta página y si lo miráis ahora no habrá cambiado todavía. A nivel europeo solamente existen en España 2 zonas de bajas emisiones, como he comentado, pero hay otras que ya están implantadas en alguna de las otras tipologías. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que Valladolid tenga, digamos, una regulación especial en función de la contaminación, lo mismo que Sevilla o Valencia. Y así
pasamos a por qué tenemos que hacer las zonas de bajas emisiones. Esto es una cuestión legal que además ha ido cambiando durante los últimos 2 años. En los últimos 2 años se han ido produciendo distintas publicaciones que nos han puesto sobre la línea que tenemos que seguir a la hora de desarrollar las zonas de bajas emisiones. Está la Ley de Cambio Climático, pero en el Día de los Santos Inocentes se publicó, es que la fecha dio para un poquito de chanza, se publicó el Real Decreto 1052 que desarrolla el contenido mínimo de las zonas de bajas emisiones. Y además tiene 2 anexos que son hueso duro de roer. Aquí desarrollaremos un poco algo de ello, pero hay ponencias que lo van a explicar seguramente mejor que yo. Como hemos comentado, una zona de bajas emisiones, al final, es sencillamente una implantación de medidas especiales que regulan el acceso a una zona. Solo es eso. No es prohibir, no es limitar, es sencillamente regular. Es otra cosa. De hecho, la regulación sucede de una manera normal cuando te permiten en un sitio aparcar o no aparcar, o poner un vado o no poner un vado, etcétera. Vale. En base a mi experiencia, aquí ya lo vinculo con un proyecto concreto que hemos desarrollado en Guadalajara. Se ha trabajado de manera común, coordinada, aunque éramos 2 equipos distintos, la redacción del PEMUS y el diseño de la zona de bajas emisiones. En mi opinión, esta es una costumbre que deberíamos intentar, o una buena práctica que deberíamos intentar considerar como adecuada, especialmente cuando haya que hacer revisiones del PEMUS o cuando se quiera hacer una zona de bajas emisiones y luego incluirla en el PEMUS. Bien. ¿Pero qué sucede? Cuando uno va a instalar una zona de bajas emisiones, lo primero que tiene que decir, bueno, a ver, ¿yo la necesito? ¿Y qué necesito? ¿Y hasta dónde la necesito? Lo que hay que evaluar es la contaminación. En este caso concreto, os muestro el caso también de Guadalajara, donde solamente a nivel de contaminación del aire se incumplía un parámetro que era el ozono. Y quien sabe un poquito de estas materias también te puede decir, bueno, Jesús, es que el ozono no es una cuestión local. El ozono tiene otras fuentes, es de diverso orden y tiene unos rangos de territorio distintos, correcto. Pero ese incumplimiento existe y hay que hacerlo notar. También tenemos medidas de contaminación acústica que determinaban claramente problemas ligados al tráfico. Suele ser habitual. Los modelos de ruido suelen ser casi una transposición de los modelos de tráfico. Si tú vas poniendo IMDs repartidas por viales, puedes tener algo parecido a un modelo de tráfico. En el caso de Guadalajara tuvimos el privilegio de contar también con la colaboración del Departamento de Edificación y Urbanismo, que dirigido en un grupo por Pablo Martí Ciriquián y Leticia Serrano Estrada, nos ayudaron a hacer una auscultación de redes sociales que nos permitió, y permitidme que muestre la imagen porque es de lo más esclarecedor, determinar los puntos de estancia, especialmente cuando, como peatones, nos desplazamos por la ciudad y los motivos por los que esa estancia es reflejada. No me voy a extender en esta cuestión porque hay presentaciones y literatura sobre ello, pero lo más interesante para mí es el concepto de que se está monitorizando la actividad peatonal en la ciudad. Y no es por nada, pero
con el grillete este que llevamos, que se llama móvil, nos tienen a todos absolutamente controlados. Inteligencia urbana. Veremos muchos elementos que tienden a manejar datos de diverso origen. Bien, una vez que sabemos la contaminación dónde se concentra en la ciudad y también sabemos que en la zona que hemos definido como zona de bajas emisiones en Guadalajara hay muchísima actividad peatonal, lo que tenemos claro es que vamos a desarrollar un cambio modal por el que vamos a, evidentemente, hacer una transición de modos de desplazamiento en coche por modos de desplazamiento peatonal en el interior de la zona de bajas emisiones. Por tanto, fuera tendré que tener aparcamientos disuasorios o soluciones para que el tráfico no penetre, ni tengamos de penetración ni de agitación. En el modelo que estamos viendo ahora ya tenemos que hablar de, bueno, bien, ¿qué objetivos de reducción necesitamos para esta ciudad, concretamente para Guadalajara? Pues vamos a intentar trabajar en fases. Hacemos una fase inicial donde, por ejemplo, solamente prohibimos el acceso a vehículos que no tengan etiqueta. Etiqueta ambiental, estamos hablando más o menos, y me corregirá gente más experta, pero bueno, usando los datos de la DGT que además nos los pasaron en Guadalajara, la tercera parte en Guadalajara son vehículos extremadamente contaminantes. Luego, si quitamos los de etiqueta B más adelante, quitaremos otra tercera parte. Y luego ya pues nos queda el mundo de Yupi, este mundo irreal de momento, que ya veremos a ver si podemos tener todos los coches ecológicos, ya sean etiqueta eco o etiqueta cero. Y me diréis, ¿y esto cómo se calcula? Bueno, parece que se ve bien, o sea que puedo explicar un poco el modelo. Este es un modelo sencillo, es un modelo de estimación de emisiones de origen, de partida. Utilizamos la información de vehículos que digamos, están en Guadalajara y distinguimos también los vehículos que están dentro de la zona de bajas emisiones de Guadalajara. Generamos unas hipótesis de transferencia modal, es decir, yo no puedo ya entrar con mi coche sin etiqueta. ¿Qué hago? Me cambio al autobús, voy andando. Hay determinados desplazamientos que sí se pueden hacer, pero otros que no se pueden hacer. Normalmente depende de la distancia de recorrido y las condiciones del punto de origen y destino. Con lo cual, estamos hablando de que tienes que tener una información ya de matrices origen-destino, o sea, de demanda del sistema de transporte en la ciudad. Con mayor o con menor definición, con más o con menos detalle, pero tienes que tener esa información. Distinguiendo sobre el tipo de vehículo, que en principio nosotros aquí hicimos uno sencillamente gasolina, gasoil y luego con la metodología Coppert, decir, bueno, pues esto va a emitir tanto en función de estas distancias medias recorridas en el interior. No tiene más, Es decir, este es un modelo muy, muy sencillo. Pues con este modelo estimamos, según las fases de implantación, una serie de reducciones, que además nosotros procuramos que fueran establecidas desde el punto de vista conservador. De hecho, en la fase 1, donde ponemos que se ahorra un 14%, nuestras estimaciones iniciales eran muy superiores, porque aunque no lo parezca, y creo que bueno, hay literatura sobre esta materia, los coches más contaminantes, es decir, esa tercera parte de coches viejos, porque es así, emiten el 80% de las emisiones contaminantes en las ciudades. Y el parámetro de las ciudades es importante, porque en realidad aquí estamos hablando de una mejora en las ciudades. No estamos cambiando nada en el resto de los ámbitos. Voy a pasar ya al ámbito de objetivos fijados para otras ciudades. Por ejemplo, aquí por cercanía y por conocimiento os voy a
aproximar un poquito el modelo de objetivos de la ZBE de Alicante. Alicante no tiene un proyecto de ZBE exclusivamente, tiene un plan que es distinto. Y el plan no solamente contempla unas actuaciones de alguna manera de zona de bajas emisiones, sino que es el elemento vehicular que sirve para determinar muchísimas medidas de pacificación del tráfico, de peatonalización en la ciudad, de una tremenda inversión al transporte público e incluso la gestión de distribución urbana de mercancías. Entonces, para cada uno de los proyectos o medidas, nosotros hemos hecho un cálculo tanto de los resultados esperados como de las emisiones y las inversiones. Estos números corresponden al plan original que sirvió para dar información al ADMITMA y conseguir una subvención, si no me falla la memoria, de más de 15 millones de euros. ¿Vale? Pero lo importante es la metodología. Me refiero, aquí tenemos un carril bus en una avenida. Bueno, pues eso genera unas sinergias que permiten algunos ahorros de emisiones de CO2 ligados a una reducción en el tiempo de viaje en la línea, en las 4 líneas que son afectadas en este caso. Hay casos de peatonalización, como el eje Bailén-Bilbao, Constitución Bailén-Bilbao. También en la zona de conexión con la Rambla o la Plaza Nueva. Esta yo creo que será más conocida porque ahora mismo están con alguna actividad. La restricción de carriles en la avenida Ramón y Cajal o en el elemento de borde del casco antiguo, en realidad antiguo ensanche, se va a producir también una mejora de la gestión del control de accesos en esta zona, básicamente de reducción de la velocidad. Esta es la que yo estaba hablando antes, la restricción de movimientos en el Paseo de los Mártires y afectando a toda la zona de bajas emisiones la gestión de la paquetería. De esto vamos a hablar en los próximos años en muchas ocasiones. Bueno, una inversión en adquisición de vehículos eléctricos, fijaos en las cantidades, casi 12 millones de euros. Es que estamos hablando de actuaciones tremendas, como la recarga de los mismos autobuses, como sistemas de digitalización ligados a la explotación. Esta me parece que no entró en las subvenciones. No hubo dinero para esta. Pero bueno, que también estaba considerada aplicaciones de... Esto es Mobility as a Service, o sea, quiero decir, es pues, en función de las necesidades. En resumidas cuentas, para conseguir esos objetivos, me refiero a esas reducciones de contaminación, hay que sensorizar. En una ciudad, por lo menos como Alicante, hay que sensorizar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí yo, que soy ingeniero civil, he tenido que trabajar codo con ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, que son los que más me han ayudado a mí personalmente a entender estos conceptos de aplicaciones de inteligencia artificial para poder leer matrículas, qué tipo de sensores, cómo funcionan. Bueno, pues lo mismo sucede en la parte, digamos, del casco antiguo. Se estudia la ubicación de todos los puntos y de ahí se puede extraer información de la matrícula. Y también, como sensorización importante, está el conocer la calidad del aire en cada zona.
Esta es una propuesta para la sensorización de la ciudad, y esa foto marca una estación de sensorización. Esta es de Bosch, y además creo que luego más adelante ellos explicarán en alguna ponencia su aproximación al sistema. Bien, por tanto, la primera fase es sensorizar, pero claro, antes tienes que haber sabido dónde vas a hacerlo. Y llega el tema del Real Decreto, pero que me vale igual el borrador de Real Decreto que teníamos antes, que estuvo durante más de un año, yo creo, estuvo en exposición. Las modificaciones a lo mejor luego en alguna otra ponencia se explican, pero fijaos, primero hay que delimitar la zona de bajas emisiones, luego hay que comprobar la contaminación y su origen, después hay que fijar unos objetivos, tanto de emisiones como de reparto modal, las dos cosas. Luego concretamos unas medidas, que es lo que he explicado antes del modelo de Alicante, luego se hace una memoria económica, un procedimiento para el seguimiento, otra vez necesitamos calcular cómo vamos a hacer ese seguimiento, y luego un plan de comunicación. En mi opinión, tanto en la contaminación como los objetivos, como las medidas, como el seguimiento, los modelos de tráfico hacen falta. Porque de los modelos de tráfico sacaremos los modelos de emisiones. Y aquí sí que doy una opinión clara. Los modelos de dispersión son necesarios para cotejar después, para calibrar, lo hablaré después, pero los modelos que nosotros necesitamos para saber si una ZB va a funcionar o no, o cuáles son las limitaciones, es un modelo de tráfico. El modelo de tráfico es imprescindible porque es lo único que yo puedo cambiar en la ciudad con una zona de bajas emisiones. Yo no voy a cambiar si hay una fábrica que está emitiendo, no le voy a decir, deje usted de fabricar. Esa contaminación, sobre esa yo no puedo actuar. Hay dos aproximaciones distintas, los modelos macroscópicos y los modelos microscópicos. Yo voy a explicar un poco los dos, ¿no? Pero lo haré sin mucha profundidad porque entiendo que la extracción de los modelos puede ser compleja. Voy a hablar sencillamente del modelo microscópico. Esta es una aproximación que yo creo que nos van a enseñar luego con el modelo de Londres. Un modelo microscópico lo que hace es, en esta sección de calle, yo tengo la información de que está pasando tanto tráfico, porque tengo esa información sensorizada. ¿Cómo la consigo? La puedo conseguir con modelos dinámicos. Yo creo que la plataforma de la DGT 3.0 tiene un papel clave que jugar en esto, pero además también tenemos sensórica en la ciudad ligada al tráfico, espiras, sensores, cámaras, todo eso hay que utilizarlo, introducir la información. Cuando tengamos la sensorización de la zona de bajas emisiones, esa sensórica también nos alimenta este modelo, y con esta información de tráfico nosotros generamos una estimación del tráfico que vamos a tener en cada sección de calle. Sabiendo esa información por sección de calle, podemos hacer una prognosis de cuánto vamos a emitir. ¿Por qué? Porque esto lo vinculamos con las bases de datos, en este caso concreto, que un fabricante de muchísimos componentes de coches, Bosch, tiene, y que conoce incluso mejor que los de la ITV, sino que se lo digan a los del Dieselgate, qué están emitiendo realmente sus coches en estas condiciones. A estos modelos se les puede meter todo tipo de condiciones, velocidad media, pendiente, todo. De esta forma tú puedes tener, por tramos de 20 metros, una estimación de CO2, NO2 y partículas también. Modelos macro. A mí estos me convencen más,
porque tienen la posibilidad de ser calibrados con un gran conocimiento de la ciudad. En el caso concreto que os voy a enseñar, esto es un modelo de trabajo todavía de la implantación en el caso de Alicante. Nosotros disponemos, la parte amarilla son los orígenes de datos que tenemos, tanto de matrices origen-destino como de velocidades. Esta información se junta con la segmentación de la flota. Tenemos que tener un conocimiento de los coches de Alicante. Volvemos otra vez a las bases de datos de la DGT. Tenemos que, o de los impuestos de vehículos de Alicante. Bueno, con eso tenemos el parque circulante nacional. Yo ahí planteo una incógnita, el nacional. A los ucranianos no los tenemos aquí, ¿eh? Me refiero, todos los coches que tenemos, estos deberíamos sumarlos de alguna forma. Hay soluciones de inteligencia que aplicar ahí. Hacemos una asignación y generamos ajustes dinámicos de matrices en función de esos movimientos que hemos calculado. ¿Cómo? Con los aforos de cámaras y los del propio viario del ayuntamiento. Hay que recordar que Alicante se mueve, tiene pues prácticamente toda la Gran Vía y muchas más zonas absolutamente controlada en cuanto a la posibilidad de que en nuestras cámaras calcular IMDs, que es lo que nosotros necesitaríamos para validar el sistema. Además de eso, utilizamos la ZB y este modelo lo podemos corregir hasta que tengamos una convergencia con el modelo real medido en campo. De ahí sale un modelo de emisiones. El modelo de emisiones, ya nosotros en concreto pensamos utilizar el módulo HBEFA, que es el utilizado en países europeos. Se basa en tener una lista, una base de datos tremenda de los vehículos que tienes en cada sitio, pero lo puedes hacer de otras maneras. Es decir, aquí hay diversidad. En función, después, de las condiciones ambientales, nosotros incluso podríamos hacer un modelo a partir del modelo de dispersión, podríamos corregir y hacer una estimación de ¿qué? Pues de las condiciones que vamos a tener. Porque al fin y al cabo, esto es lo que nosotros queremos al final. Saber cómo vamos a contaminar y qué vamos a contaminar. ¿Vale? Bien. Voy acabando. El tema del seguimiento lo he mencionado antes con respecto a modelos. No me voy a extender porque esto es pues para dar una conferencia solo sobre esta ponencia. De hecho, la semana que viene en Sevilla hablaremos de esto. Pero, básicamente, ¿qué origen de datos tenemos? Pues tenemos los sensores, tenemos los inventarios que haya hecho el MITMA y luego tenemos las consultas a bases de datos, por ejemplo, de la DGT o del ayuntamiento. Pero luego hay que currar, hay que hacer aforos y hay que hacer encuestas, porque si no tienes esto, no consigues una, digamos, tipificación de la movilidad de la ciudad. Y si no tienes eso, no puedes responder a todos esos indicadores de seguimiento, especialmente los amarillos, que son los que se llaman indicadores de cambio climático y movilidad sostenible. Vamos, reparto modal en Román Paladino. Tenemos la categoría primera, la azul, que es de calidad del aire, esta de reparto modal, la tercera es de ruido y la cuarta de consumo energético. ¿Cómo calculamos esto? Lo veréis, modelos de tráfico, de emisiones, de dispersión, acústicos y, curiosamente, todos consumen los mismos datos. Pues lo que hay que hacer es sensorizar a la ciudad para que tenga estos datos. Luego los cálculos de emisiones de tráfico, de consumos energéticos, de reparto modal o de indicadores de red, casi todos vienen en función de esos modelos. Otros son de consultas de GIS porque vienen a ser consultas de infraestructuras, etcétera. Pero bueno, mi conclusión, para no extenderme más, es, en primer lugar, los modelos sirven para definir las zonas de bajas emisiones, para prever antes de actuar, para, digamos,
ser mejores si tienen sensórica disponible. Por tanto, si tú tienes un modelo y tienes sensórica, tu modelo va a ser muchísimo mejor. Para generar indicadores de contaminación y especialmente para tomar decisiones. Antes hemos hablado de tomar decisiones. En ocasiones las decisiones son nuestras, pero en otras son de políticos. Pues nosotros tenemos que darle información a los políticos para que tomen decisiones informadas, no decisiones al tuntún. También facilita el seguimiento de la ZB, esto es mi impresión personal. Creo que hay que pensar en el, no en el hoy, sino el día después cuando esto se ponga en marcha, ¿no? Y además sirven de varios departamentos del Ayuntamiento, también se ha mencionado anteriormente. Esta información no es solamente para medio ambiente, puede ser para tráfico de manera clara, puede ser para turismo de manera clara, puede ser para muchas otras cosas. Y, bueno, mi reflexión personal es que necesitamos ingenieros con capacidad de trabajar en modelos de tráfico y emisiones. Así que la exposición que han hecho antes los que me han los que han venido antes de mí, Mauricio Úbeda sobre todo, como antiguo profesor mío y experto en la materia, hagámosle caso, echemos una mano a la Cátedra Vectalia. Yo tengo el gusto de participar en algunos de la docencia que desde la cátedra se ha organizado y desde el Departamento de Ingeniería Civil. Y nada, sin más, pues daros las gracias por la atención.